Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. El día de hoy, Polito, aparte de hablar de un tema increíble, tenemos a una invitada increíble. Una invitadaza especial. Invitadaza, mi mejor amiga, y pues, Valita. ¡Valita! ¡Hola! Valita Rosell, ¿cómo estás el día de hoy? Ay, estoy de maravilla. De Siento que ha maravilla. sido un gran día. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Claro Ya que había sí. estado aquí hablando sobre Harry Potter. Sobre Harry Potter, vayan a ver ese... bueno, después estuvo de este bueno. vayan a ver ese podcast que está riquísimo. Pero antes de cualquier cosa, padrísimo. si tú estás viendo esto en YouTube, es momento de que vayas a seguir a Valita a Instagram, que está apareciendo justo aquí. Ujú. No veo tu follow. ¿Ya? ¿Ya le pusiste pausa? Ya me llegó. Ok, Perfecto, muy ya bien. le llegó, entonces, pues comencemos. Comencemos. Bueno, antes de comenzar, les quiero decir básicamente de qué vamos a hablar, que sería masones, como les dijimos en el podcast de Illuminatis. Sí, ya, Sabían que iba a haber un podcast de masones, pero no pudimos grabarlo antes porque estábamos esperando hacer este gran tema con Valita. Me hubiera ofendido mucho si no me hubiesen invitado Sí, a ya este sé, gran por eso nos podcast. esperamos. Por eso nos esperamos. Pero bueno, chicos, es hora de empezar. Claro que sí. ¿Empezamos? ¿Comencemos? Comencemos. Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos el podcast del día de hoy. Claro que sí. Masones. Masones, es un gran tema que, como lo sabemos, esto es una de órdenes, ¿cómo se le diría? Antes quiero hacer un paréntesis, ¿qué opinan de mi bigote? Jorge tiene bigote. Dejen acá abajo en los No es un comentarios filtro. si son pro bigote o contra bigote. Sí, déjenlo aquí, pongan Probello. voto por la vida del bigote de Jorge o al carajo, el bigote de Jorge se ve muy mal. Entonces, Sí, voten, déjenlo acá abajo. voten, a mí me da igual. Bueno, ahora sí. Yo creo que a través de estos últimos 4 podcasts hemos ido orillando a este tema. Hablamos sobre secretos. Qué gran Hablamos, podcast. sí, de por qué a la gente le gustan los secretos, Valita. ¿Ya lo escuchaste? No, pero ahorita mismo termina la grabación y yo Lo escuchas. Secretos. En tu cubre colchón. soñaré. Extra confort. Déjenlo Entonces, soñar. yo creo que nos hemos ido orillando a este tema y ya es hora de hablar de... Ya es hora de hablamos de... Secretos. Vikingos, secretos, Ah, el de Claramente vikingos sí lo empecé. Illuminatis, Illuminati. que está y por ahí pegadísimo con los empezamos masones, ¿no? a meter como pequeños spoilers de masones, entonces pues ya es día y es hora y trajimos a una experta en masones. Tal vez no experta, pero sabe más que nosotros. Sabe mucho más que nosotros y sentimos que vamos a tener una plática deliciosa. Para con este ella. podcast estuvo rico porque Paul me dijo, oye, vamos a investigar, y le dije, "Ch. En este podcast no investigamos, porque Valita lo va a llevar y nosotros vamos a ir Ok. haciendo Vamos a ir comentarios". platicando, va a ser una plática como Pim, siempre, pam, pero pim, quien pam. nos va a dar los datos curiosos y todo eso va a ser Valita. Pues bueno, yo quiero abrir con una unpopular opinion, una Ok. opinión poco popular. Sí, ¡Wow! bilingües. Yo creo que los masones no son lo que la gente cree que son. Es decir, hay mucho misticismo alrededor de esta logia secreta que todos saben que existe, o bueno, al menos dentro del mundo de las conspiraciones, pues se sabe que Ujú. existe una logia masona, pero todo el mundo cree que controlan el mundo y que rituales y misterio, y la verdad es que creo que es más banal de lo que todo el mundo cree. Ujú. O sea, siento que no hay como este humo que inunda, ya sabes, Como esta el mito. divinización o misticismo Claro. de alrededor de, son súper secretos, Exacto, hacen sí. cosas que nadie sabe. O como de, llevan las riendas del mundo. O sea, puede que personas muy importantes estén dentro de una logia masona, pero no significa que los masones como tal tienen este plan de un nuevo orden mundial. Ujú. Es decir, o sea, siento que hay mucho misterio alrededor de eso. Y yo creo que esto también lo encontramos muchísimo en el podcast que hicimos de los Illuminati, que igual es lo mismo, o sea, este misticismo, esta divinización, podría decir, de como estas órdenes secretas y de que los Illuminati, hoy le dices a alguien los Illuminati y es, son los que controlan el mundo y Es todo que eso. Claro. también Y te va- yo entiendo esa parte de por qué la Ujú. gente cree y nos podemos remontar al podcast de secretos. Ujú. Ahí hablamos, ¿quién tiene los secretos? Las personas que tienen el poder, o sea, Claro. secreto es igual a poder. O están muy relacionados. Entonces, al momento de estar en una sociedad secreta, en una logia, pues te haces acreedor como a un tipo de poder Claro. o llevas tu poder y tus secretos a la logia. Entonces, yo creo Ujú. que va por ahí y por eso ha sido la coincidencia de que la gente con Claro. mucho poder ha estado ahí, pero
no significa que por estar ahí Claro, Pero controles el exactamente, mundo. o sea, es como irnos a los orígenes de los Illuminati, Es que que realmente no eran es- un maestro que tenía ideas. Es un silogismo, ilustradas, güey, o sea, la cosa no es que los masones controlan el mundo. La cosa es que la gente que controla el mundo son masones. Exacto, y no Ujú. todos. Sí, No todos, o sea, siento que todos No, pueden Benjamín pertenecer como... también es masón. ¿Quién es Benjamín? La persona genérica. Exacto. O sea, Claro. ¿a qué me Federico. refiero con genérica? No que suene mal que Si sea eres genérica. Benjamín, Ya, tranquilo. ahorita yo me llamo Benjamín. Benjamín, por favor, no te estoy ofendiendo, no me grites, Benjamín. Pero, o sea, lo que voy es, o sea, gente normal como Jorge, como Balita o como yo, que no tenemos ningún poder, no somos así como... O sea, me refiero a Sí, que sí, no sí. somos millonarios, no tenemos un montón de poder, de recursos y cosas así. Podríamos llegar a ser masones sin ningún problema, ¿no? Claro, yo no por ser mujer, pero... Sí, hay logias femeninas. Sí, pero, o sea, dentro de la masonería como no. lo que se conoce como tal, Sí, sí, no sí. hay mujeres. Ujú. Sí, estaba viendo sea, un están documental separados. sobre la gran logia española. Ujú. Y sí hablan sobre que, pues, es arraigado por la historia de los masones, que es solo para hombres. Y Exacto. no es nada machista, o sea, en tales... O sea, que en esa época, pues no se veía machista porque era Pero, lo pues, así normal, escribieron pero las hoy en día reglas. ya lo vemos y por eso ya hay logias que incluyen mujeres, ¿no? Bueno, entonces cuéntanos un poquito de la historia. Salud. Lolita, Gracias. Bueno, pues la masonería se remonta, vaya, Ujú. a tiempos antiguos, en los cuales los arquitectos como que buscaban esta razón del porqué Ajá. y empiezan a teorizar y a filosofar, y por eso el gran símbolo masónico es una escuadra. Ujú. Por lo mismo, es un compás, más bien, Ujú. sí, es un compás con una G. Y ven como a Dios como el arquitecto del mundo, que en gran teoría esto es cierto, ¿sabes? O sea, Ujú. es quien construyó esto. Entonces empieza así y poco a poco se van agregando pues abogados, como todas estas carreras que se ven muy cuadradas, que se ven de gente que busca el Como dinero y el más poder. metódico. Exacto, Ujú. sí, porque es metódico. Y por eso hay 33 grados. Y creo que el 33 fuera de la masonería es un número súper importante porque es un número místico. Un día tienen que hablar de geometría sagrada. Uy, qué buen Porque tema, tiene Sí. mucho que ver. O sea, de verdad, uno cree que los números son solo eso. Y Ujú. creo que las matemáticas nos han enseñado, y no las convencionales de la escuela, sino que todo en esta vida son números. Ujú. Y creo que sí tienen mucho que ver con Sí, que todo se puede reducir a números. El 11 ¿no? también Claro, es un es número geometría duro, sagrada, sí, sí, claro. sí. Y es que los grandes pensadores antiguos pensaban muchas cosas en 33, como Dante Alighieri con la Ujú. Divina Comedia. O sea, como que es algo importante y por eso yo creo que los masones lo adaptan. Y de hecho aquí en los números, no sé si ubican a Aleister Crowley, que es como mago que surgió en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, que él se metió como en magia, pero era como según magia negra y un montón de cosas, pero él tenía si no me equivoco, era una religión que se llama la Thelema, y Thelema literal tiene un diccionario que tú tienes que traducir y todo significa números, ¿no? Y todo cómo se puede reducir todo a números. Órale. Eso Y está genial. muy interesante porque o sea, el Thelema tiene mucho que ver obviamente con matemáticas, geometría Claro. sagrada, estos números que se han como visto muy constantes, el 33 también se da mucho Claro. en el Thelema y es como algo, o Es sea, el creo que 33 está cabrón. creo que el 33, maybe me estoy equivocando, pero creo que el 33, los Thelema, los que son de esta religión, dicen 33, amor y algo más, o sea, que básicamente así se saludan los Thelema, ¿no? ¿En serio? Eso está Ujú. súper, súper interesante. Wow. Y es que, por ejemplo, otra cosa que tienen los masones, digo, más allá de que son 33 grados, es decir, el más cool de la masonería es grado 33, que es como maestro sagrado de todas las logias, es más o menos un nombre. Tienen nombres muy rimbombantes, les estaba comentando justo hace unos momentos, y es así como de Rey Sacerdotizo Supremo de Escocia, ¿no? O sea, son cosas como súper voladas, pero que me imagino, justo como decías tú, son cosas históricas que Sí, que que- van más allá de verte cool. Exactamente, es lo que le comentaba a Balita, que a lo mejor esto ya lo organizaron mucho después de que se creó, o sea, como fueron creando los niveles, al punto donde, o sea, por ejemplo, si te llamabas así como príncipe sagrado de la logia de Escocia, era porque probablemente alguien tenía esa cantidad de poder y le pusieron como su título, le pusieron a ese nivel, ¿no? grado. Al Claro. grado de la masonería. Entonces, a lo mejor suenan súper rimbombantes porque antes la gente tenía títulos muy rimbombantes, Claro, ¿no? y aparte así hablaban, o sea, como que siento que los idiomas antiguos eran súper propios y lo hemos ido perdiendo con los años. Sí, Ujú. durísimo. Pero Sí, porque se durísimo. crean modismos y se crean Claro. muchísimas cosas, como la gente va cambiando las acentuaciones No, y y todo ese antes, tipo de cosas, no sé si sea por eso, es como más mi lógica, que pues quien tenía el idioma y la lengua pues era la gente de clase alta. ¿no? Ujú.
y bueno, en ese entonces la realeza. Digo, era la única clase alta, ¿no? Exacto. Nadie podía ser Entonces, más clase alta, no tenías la oportunidad. y pues la gente tal vez media alta, que podían ser como lords y caballeros y así, pero pues la clase baja no tenía acceso a eso, o sea, apenas sí, hablaban. Ni pero- le interesa, ¿sabes? Porque no lo conocían. No, y era era algo muy básico, vernáculo era- e intuitivo. Digo, y lo sabemos que, Sí. por ejemplo, todo esto de las logias y así, pues surgió en la época de la ilustración, porque la Claro. ilustración ya era esta parte de, oye, todos, creo que para todos es el conocimiento, Es que es ¿no? un parteaguas en No, el de hecho mundo. fue mucho es un antes. parteaguas. en Digo, el pero mundo. ahí la ilustración fue cuando empieza el capitalismo, empiezan las Ahí empiezan repúblicas. los Illuminati. Sí, pero me refiero, Pero, ahí güey, empiezan las de repúblicas. que había 300 años atrás. Ah, güey, claro que razones. sí. Bueno, regresando a los Sí, sí, masones. sí. Tienen un lema que a mí me encanta, es Ordo ab Chao, que se traduce del latín a orden dentro del caos. Oh. Y eso a mí me parece fabuloso porque es muy cierto. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando todo esté en orden, cuando todo esté en calma, ya empieza a hacer esto. Por ejemplo, con lo de la pandemia, ¿cuántas veces no le hemos dicho a alguien, bueno, cuando todo esto se baje, Nos vemos. nos vemos? vemos. Exacto. Sí. Y digo, sí, es cierto, hay que cuidarnos. Sí, Pero no a se lo vean. que voy es que orden dentro del caos, el caos es una constante en la vida. Ujú. O sea, nunca no va a haber caos. Creo que es la única constante, ¿no? Exacto, claro. El caos, orden nunca ha sido un constante. Exacto, entonces me encanta Órale, esto de qué cool. encontrar el orden y encontrar tu centro. Yo creo que ahí, A pesar de que todo esté hecho un relajo. eso que dices, creo que tiene mucho que ver con Con las budismo, personas que ¿no? hicieron, no tanto con budismo, sino Güey, no velo mames. con que empezó esto, o sea, la masonería la empezaron arquitectos. O sea, piensa que un arquitecto está pensando en el orden de las cosas. Dentro del Porque caos, ellos no güey. pueden pensar así como del caos y analizar el caos. ¿Por qué? Claro. Porque son arquitectos. Pues yo no Entonces, podría tienen que hacer construir eso. algo que sobreviva al caos. O sea, No, que y deja sobreviva eso, un güey, o sea, temblón o un huracán. simplemente o sea, yo creo que entre escultores y arquitectos son los güeyes más cabrones, porque, ¿sabes? Artistas, pues saben a qué van a llegar, ¿no? Y Ujú. no hay un desorden y ellos le dan orden. Pero, güey, ¿has visto las obras que están en obra negra? Es Tú que dices, es ¿qué está maravilloso. pasando esto? Y de repente es el edificio más moderno del mundo, pero hay alguien, güey, que tiene la visión y dice, no. Claro, y la Sí, no, las estructura y piezas. todo esto, creo que es algo como súper admirable y que creo que no se le da el reconocimiento que se debería, ¿sabes? O sea, porque son, literal, transforman la materia. Sí, es Eso está literal muy cómo cañón. reorganizar algo que no tiene, o sea, que naturalmente no podría generar un edificio, un cuadrado. Claro. Cómo combinar todo eso para que sea, para empezar, algo donde vive alguien, que sea bonito. Digo, hay muchas épocas donde sabemos que la arquitectura, pues, para mí personalmente, por ejemplo, en los 70s, 80s, la verdad la arquitectura se fue muy para abajo porque En los empezó el 70 era social. muy cuadrado. Era muy, o sea, va a sonar raro, pero era muy socialista, muy comunista. Era Pero también había básicamente otra mete un parte, montón de güey. gente, ¿no? Cuando estábamos haciendo esta presentación a mí me tocaron los 70s, y yo empecé a ver como moda de los 70s. Es y era- súper cool. A mí sí, me encanta la moda de Era los 70s. sumamente, entre 70s y 80s es algo sumamente futurista y empiezan a hacer, a deshacer lo que ya estaba hecho. Claro. Entonces yo creo que esto va más como en los 60s, 70s, principios de los 70s. Yo creo que como en los 50s. O que sea, empieza como a la ser como arquitectura así. cuadrado. Acá. Por ejemplo, Ujú. a mí ahorita yo tengo mucha pelea con los nuevos edificios, las grandes construcciones. O sea, son Ujú. muy bonitas, pero todas son iguales. Todas son iguales. Y a mí lo que me gusta de los edificios viejitos es que tienen mucha alma, ¿sabes? O sea, se Sí. nota la personalidad del arquitecto ahí. Sí, todo- yo creo que ahí plasmaban mucho más, Claro, ¿no? O y sea, ahorita como todo es dejar tu súper pequeña genérico. firma de que a lo mejor tú usabas azulejos. Sí, Claro, todos los y el nuevos tipo de Y ahorita azulejo, todo es ¿no? copy-paste, son igualitos. Son el edificio de los Avengers, güey. Todo. Sí. Igual. O sea, Digo, no y ese es el pero- problema, porque ahorita, no sé, a lo mejor si un arquitecto me está oyendo me dice, ay, claro que no. Eres un Pero estúpido. siento que la corriente que está más presente ahorita es el minimalismo, o sea, literal, Claro, o sea, y la 100%. como minimalismo como industrializado. Que todo sea ¿A qué me refiero? concreto. Utilizar Sí. concreto, utilizar como fierro, utilizar metales, Fierro. cosas. Fierro pariente. Fierro. Yo también pensé lo mismo. Pero yo creo que esa es la constante ahorita, entonces por eso yo creo que ahí depende más de cómo haces tu edificio, la estructura, a más qué toque le pones, ¿no? Porque Claro. estás limitado a como lo que está buscando la gente, ¿no? Sí, Bueno, exacto. pero regresando a los masones, ¿no? Sobre Pongan el aquí orden abajo cuántas en el veces caos. decimos regresando. Es que, ¿saben qué? Ese es el punto. O sea, hablar de arquitectura es hablar de masones también. Ujú. Ellos son los grandes creadores de estas logias.
Y creo que... Y yo creo que ahí se ve la organización también, ¿no? Sí, claro, o sea, el saber que va a haber una estructura de 33 grados, eso está muy cañón. Y saber que hay simbología, que entre ellos se reconocen sin decirse palabras, ¿sabes? O sea, incluso señas, me acuerdo que estaba muy de moda, como de tal artista hizo esta seña, es que es Illuminati, Sí, es que es masón. Es lo que estamos diciendo en el de Illuminatis, de que, a ver, si formas parte de una secta secreta. O sea, ya Es olvidemos secreta. masones e Illuminatis, o sea, una secta que nadie conoce, ¿Por nadie qué sabe el nombre. Beyoncé en la cámara de los Grammys, donde medio mundo la está viendo, haría un... O sea, yo, es perdón, también estoy en la eso. logia y le diría, oye, perdón, te sales, ¿por qué estás haciendo las señas Es ahí? generar ¿no? controversia de que digan, Beyoncé. Ujú. Beyoncé. Beyoncé. Sí, exacto. Beyoncé. Sabía que esto me iba a pasar totalmente. Sí, perdón por poner a Beyoncé. Sí, la amo. Pero bueno, también, una vez más, regresando a los masones. Regresando a los masones. Tienen un editor, ¿verdad? Que Sí. ponga Sí. el número de veces que decimos regresando a No los creo que Va a estar, va a O sea, estar si obvio. esto lo de antes va a estar así como de, Si esto lo edita él, Oscar, la calidad de hoy no es la misma. sí, no. No, pero bueno. Esto viola los términos y condiciones de mi contrato, solo quiero decir. Pero bueno, ¿cuál es la Regresando frase a de los hoy? masones. Regresando a los masones. Me gusta mucho como toda esta filosofía, o sea, por ejemplo, de los símbolos, ¿sabes? O sea, como que siento que hay mucha belleza dentro del misterio. Ujú. O sea, siento que más allá de lo que representa, de lo que en realidad es, que es como sentarte a filosofar sobre la vida y sobre los secretos, Ujú. y hay muchos mitos alrededor. Washington es una ciudad enteramente masona, o sea, yo me muero por visitar Washington porque está pensada como un plano masón. ¿En serio? Claro. ¿Cómo Sí, es eso? sí, a sí. ver, oye, yo no lo sabía, ¿cómo es eso? Es que todo va fluyendo conforme voy hablando. ¿No? ¿Sí? Pero sí, o sea, literalmente tú ves el plano de Washington y está pensado que si la escalera de la apoteosis, porque al final de cuentas ese es como la razón de ser de un masón, ¿sabes? Como cumplir, Trascender. trascender, Ujú. ¿sabes? O sea, ser uno con Dios, o sea, tú volverte también como parte Ujú. de esta divinidad. Y creo que, ¿sabes? O sea, está muy, y repito, arquitectos, o sea, es una ciudad planeada de esta forma, y de hecho hay un gran mito masón en el cual hay una escalera de caracol oculta en Washington. Ujú. Obviamente puede que sea algo a plena vista y nadie sabe qué es, pero se supone que al descifrar una serie de códigos llegas a esta escalera que te lleva a la apoteosis, pero la escalera nadie nunca la ha visto Wow. y se ha buscado. Esto me suena que Nicolas Cage ya la vio. Nicolas Cage ya la vio, yo estoy seguro, o sea, pero demasiado seguro. Sí. Sí, o sea, a mí es algo que me parece muy, muy interesante. Y como que todos estos símbolos alrededor de, ¿no? O sea, por ejemplo, tú traes tatuado uno que sale Ujú. en esta gran, como... Uroboros, ¿no? Ajá, Uroboros. Uroboros, ajá, justo, que de hecho va a ser la portada de mi próximo sencillo, Eterno Retorno. Oh. Mira cómo te estoy Oh. Sí. Pero bueno, Y yo- Me ¿En gusta dónde mucho. está el Uroboros? está como en una, no sé cómo llamarlo, como... ¿Una placa? ¿Una Ajá, moneda? con una placa con muchos símbolos que supuestamente te van dando estas pistas para encontrar esta supuesta escalera, ¿sabes? A lo mejor soy masón. Que puede ser un gran mito, ¿sabes? Nadie lo ha visto. Obvio no, güey. Ese es el punto de un masón, ¿no? O sea, que no te enteras se que soy sepa. masón. No, ese no es el punto de masón. Ese es como, ya siendo masón, es un requisito. A lo mejor mi familia es masón. No, güey. Nah. Claro que no. Perdón. Bueno, también otra cosa que me parece como súper curiosa, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la francmasonería fue prohibida, Ok. se reconocían entre ellos a través de una flor. O sea, porque los símbolos eran demasiado obvios, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, Sí, era como de, ¿por qué estás enseñando un símbolo? No era que supieran Sí, ¿no? tal cual que era ¿viste masón, cómo pero no era... salió mi símbolo? Ahí está. Entonces creo que está súper interesante. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se corrió la voz? No lo sé, ¿sabes? O Pues sea, es no es como también que yo creo tenían es un gente grupo en muy WhatsApp. Es que yo- inteligente. Claro, es que son cultos. Es que son son los grandes cultos cultivados de la era. Y no solamente que sean cultos y que lean, yo creo que son personas que realmente están pensando en qué hay de nuevo, o sea, no es solamente el hecho de me pongo a leer todos los libros en una biblioteca, ¿no? O sea, yo creo que ahí en ese punto, como los Illuminatis o como los masones, creo que el punto de ellos es que realmente no era tanto lo que sabían, sino lo que iban encontrando en Y el lo camino, que quieren ¿no? ser, ¿sabes? Tiene mucho que ver Exactamente, con y la por eso visión. tenían las tertulias
donde todo mundo se juntaba en una casa de alguien en una fiesta, y en la fiesta había un cuarto en específico donde tenían la tertulia y estaban hablando de todo porque la fiesta era como toda una apariencia, ¿no? Y se convierte en un simposio también, si lo quieres ver así. Y aquí, hablando de tertulias, quiero meter un paréntesis para que vayan a ver la película de El baile de los 41. ¿Qué cosa Está más muy buena porque buena? habla, por ejemplo, los que son de México y nos están escuchando, y en sí también los que son de Latinoamérica les gusta, no sé, a lo mejor Sí, la conocen historia de Latinoamericana, México. sí, sí, sí. Esta película trata de una como logia secreta de homosexuales. Sí, sí. ¿En qué año es? Es pues en los años del porfiriato. Era en el Porfiriato, ahorita no me acuerdo tal Al cual. inicio del porfiriato. Entonces aquí trata de cómo era una logia La primera reelección de de Porfirio Díaz, y aquí es como habla de que había una logia de homosexuales en esa época, porque obviamente no podía ser un homosexual abierto y había gente con poder, o sea, Oh, sí. con mucho poder en Sí, decisiones sí, del país y cosas así, ¿no? Y se la recomiendo mucho si les gusta ese tipo de Y cosas. ahí dicen algo bien fuerte. Dicen algo bien fuerte. Que no es spoiler, y si no... Bueno, si no, por favor. spoiler alert. Exacto. Le preguntan como al jefe de esta logia de O homosexuales. sea, como al encargado, por así decirlo. Le dicen como, oye, ¿cómo llegaste a ser, pues, el jefe, no? Y dice, no, pues, cuando fusilaron a Maximiliano, él me dejó el puesto. O sea, que Maximiliano de Habsburgo era homosexual. Claro, es que ese era un secreto a voces. Ay, yo como si hubiera vivido esa época, claro, Eso se sí. sabía. Claro, era súper Hubiera visto la homosexual. laminada. Lo veías y se paraba. Bueno, No, pero, y de Carlota hecho, se echaba aquí hay un unas dato curioso que no historias. sé si tú sabías, Balita, pero hay No lo una fusilaron. No, hay una versión que no es tal cual oficial, que es más que un historiador se enteró por su abuela o algo así, que creo que era secretaria o algo, era Justo como armas. No lo de justo fusilaron, huyó. el problema es que, como sabes, bueno, esto aquí Eran corrígenos, masones. pero entre masones no se pueden matar. Ujú. Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, los dos eran masones. Entonces, ahí hay como la historia por debajo que le dijeron, no, pues vamos a matar a Maximiliano de Habsburgo, entre comillas, y que nunca enseñaron el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo, y que su esposa cuando mandaron No, su mamá. su La mamá, de cuando Maximiliano. estaba así como de quiero ver a mi hijo, que la jalaron, la metieron en un cuarto y salió toda tranquila. No, primero le mandaron como 8 Wow. cuerpos. Y dijo, decían, "Este no, no es mi no es mi hijo. Y después, ahí es cuando se entera, porque la secretaria de no sé de quién, meten a la mamá de Maximiliano a un cuarto y le dicen, a ver, vamos a hablar de Maximiliano. La metieron. Y estaba toda histérica, así de que ya denme a mi Claro, hijo. claro. Y sale completamente Feliz, tranquila y dice, tranquila. sí es mi hijo. ¿Por qué? Porque se supone que no lo mata, se vuelve justo armas, porque era justo por las armas, De hecho, que era eso una lo dice frase en la declaración que da Benito Juárez cuando dice que ya fusilaron. que fue Dice, Maximiliano fue justo por las armas. justo por las armas, entonces él se llamó a sí Y de mismo repente, justo armas, justo en ese momento aparece en Argentina un justo armas. un justo armas y empezó ¿Por a qué hacer... siempre Argentina? También se supone que Creo Hitler fue que, Argentina. o sea, creo que estuvo en varios Es que es un lugares. gran lugar, No güey. estoy seguro si eran en Argentina, ¿no eran en Honduras o Venezuela? No, era No me Argentina. imagino a Maximiliano Era- en Honduras. Pero el chiste es que Era lo que Argentina. decían es que él creo que no usaba zapatos. Es que es el Italia de... Y que ahí de yo América. tenía esa duda, porque cuando hablamos de ese tema, Claro. era algo que nosotros no sabíamos porque no sabíamos de la masonería, pero ¿hay algo que tenga que ver al respecto sobre zapatos en la masonería? Sí, según yo sí. La verdad desconozco sobre zapatos. Según yo, iba descalzo porque tenía que empezar de nuevo, de cero. Entonces era como que ya no era masón, algo así. O sea, Maximiliano era masón, justo armas no era masón. Entonces él era seguro nivel 33, un pedazo así. Era como tienes que empezar de cero. Y le dijeron que tenía que llegar Era descalzo. aprendiz, así. llegaba como aprendiz. No, y vivió descalzo toda su vida. No, y no llegaba como aprendiz, fue consejero de los presidentes de esos países, o sea, Pero que él relata- duró en varios presidentes y que Ok. de hecho era una persona muy culta y todo el mundo decía Exacto, que era una persona muy relatan culta porque a Justo los Armas niños... como alguien cabrón, así, alguien noble. O sea, que creo cómo se que vestía, en esa cómo parte de la su secretaria porte. o algo así, a alguien le enseñó a leer o algo así, o sea, que él estaba enseñando a las personas, ¿no? Eso está padre, está muy interesante ese tema. Está muy Está muy denso. interesante. Y aparte, de hecho, es nuestro video más visto. ¿En Ujú, serio? El de Justo Está- Armas. sí, sí, sí. Es que sí está Es duro. que ese es- Y eso nos lo contó la mamá de Paul, estábamos ahí en Tepos echando el cafecito. Y salió. Y salió así, ay. Salió el Súper. tema. Porque ella leyó justamente una de las partes de este historiador que era
O sea, que era parte de su familia, que se lo había contado, creo que su Ok, tía o sea, o algo así, que era como pasado de voz en voz y él se puso a investigar No, y hay todo y se empezó. documentales, o sea, de que Ujú. Justo Armas, la historia de Justo Armas empieza justamente Cuando muere. muere Es Es que Maximiliano. son como todo este tipo de secretos y conspiraciones que nos encantan porque amamos el misterio, ¿sabes? Nunca vamos a poder saber si es eso. O sea, también hay muchos secretos de que Shakespeare era un seudónimo para Christopher Marlowe y para infinidad de escritores, ¿sabes? No, El y que también- encuentras, o sea, el que busca encuentra, ¿sabes? Y Creo seguramente. que yo Y soy- de hecho, o sea, es sobre claro, eso lo veo sí. muy loco. Sobre eso hay un video que hizo, no sé si ubicas a Jaime Altozano. Sí. Sí, Jaime obvio. Altozano hizo un video Grande. sobre Mozart, creo que fue sobre, no, sobre Beethoven o Eso Mozart, nos está alguno de los viendo, dos. Jaime. Saludos, Jaime. Saludos, Jaime. Él llegó... El rayito. Ajá. Que él hizo un video justamente como hablando de este misterio de que según Mozart era una comunidad de músicos que se unieron y hacían sinfonías y que no sé qué, justamente como en esta parte y que al final dice que es un como documental falso Sí, sí, para lo veo comprobar así, ese ¿sabes? tipo de cosas que, o sea, por ejemplo, lo que decían de Shakespeare y todo eso que muchas veces, a veces, creo que ese misterio... Yo creo que si lo supiéramos, hasta creo que se olvidaría más, ¿no? O sea, si Claro. todos supieran cómo funcionan los masones, quiénes son masones, y hubiera una lista en Wikipedia de los masones más, Que la hay, güey. No, pero me refiero a los masones más famosos hoy en día. Ah, no la hay. Es que, o sea, yo creo que algo muy importante aquí es que todos glorificamos a las logias, todo tipo de logia, es como... Cuando en realidad no es muy diferente a una religión, ¿sabes? Por ejemplo, los santeros, que hay todo un año en el que tienen que vestirse de blanco, que, o sea, son como muy ritualísticos, ¿sabes? Ujú. Y creo que eso es algo que está a la luz del día y no hay tanto misticismo alrededor, porque son más abiertos, ¿sabes? No lo manejan como un secreto. Sí, exacto. Pero yo siento que tienen cosas más complicadas Pero, por que la ejemplo, justamente masonería. en eso de la magia, por ejemplo, que ahí sé un poquito más, por ejemplo, con Aleister Crowley y el Thelema, sí era súper hermético quién estaba con Aleister Crowley, quién estaba con todo eso, y por eso hay tanto a la fecha, como tanto de que él decían que mataba bebés y cosas así, y así, Claro, o sea, es que y te realmente, inventan todo ese mira, tipo de no se cosas. sabe si lo hizo en algún momento o no lo hizo, pero el punto es que como la gente, él no era abierto con lo que decía y con el Pero si a Thelema, Entonces la McDonald's- gente Si a empieza- McDonald's le inventan que su carne es de fetos o de- o sí. sea, güey, ¿qué no le van a inventar a las logias y a las Claro, sociedades y es secretas? que es eso, ¿sabes? Como que uno busca resolver el gran misterio de estas logias cuando en realidad puede que sea una comunidad de amigos súper cultos que se sientan a echar el coto. Como los Y Pero es que seguramente hasta se justamente ríen, empiezan- es como de seguro creen que estamos sacrificando bebés. ¿sabes? Exactamente, y yo creo que es, o sea, imagínate que hipotéticamente nosotros creamos una sociedad secreta, que solo los tres, ¿Existe? que ¿o eso, no lo sabemos. No sé. El chiste es que nosotros tres, imagínense que somos la sociedad secreta. Pues el punto sería que a lo mejor nos juntamos y estamos platicando sobre cosas, y yo creo que es lo mismo que una plática que tendrías con amigos, que les gusta Claro. platicar de, o sea, por Son ejemplo, personas afines. al final de cuentas. Apolo 11, si nosotros no hubiéramos abierto este canal, o hubiéramos hecho el podcast, probablemente sería como una pequeña sociedad secreta, porque Claro, Jorge y yo sociedad siempre... secreta, güey, Tienen porque una comunidad de personas que está Ajá. ahí, que se mete a sus en vivos. Siempre veo a Enzo, saludos Enzo. y no sé, ¿sabes? O sea, siento que está súper padre, pero ustedes son abiertos al respecto. No es como que, Sí, nunca... sacrificarán un bebé antes de cada podcast. O sea, Pues mira, yo podría decir que la comunidad de YouTube es una comunidad secreta. Porque en Spotify medio mundo nos oye, pero en YouTube solo es una comunidad secreta. yo los veo más en YouTube. ¿En serio? Soy parte de esa Eres parte de comunidad. la comunidad secreta. Y en ese sentido, o sea, yo creo que, y tú que, a ver, esta es la pregunta que ya como que, ya pasamos por todo esto, ¿no? O sea, un poquito de historia, un poquito de datos curiosos y así, pero tú qué piensas de hoy en día con los masones, específicamente con los masones? Pues, por ejemplo, tengo una anécdota que creo que vale la pena contar. Estaba en Oaxaca y pues me acuerdo que iba caminando así normal, conociendo las calles, y había un edificio que tenía una puerta con una escuadra gigante y yo, Ujú. ajá, pero se veía como abandonado, Ujú. ¿sabes? O sea, se veía que ya nadie iba ahí a tener reuniones, o sea, como que volví a lo mismo, dije, ¿y si esa es la cuestión? Que se vea abandonado para que nadie entre, o sea, como empecé a debrayar y a final de cuentas no era lo que yo creía que era, ¿sabes? Era como una herrería, una cosa así, y dices, chale. Bueno, Leído. pero que, no era una herrería, claro, es que esa es la cosa, nunca vas a porque saber. ahí está el símbolo, o sea, a ¿no? Que menos tú de que sabes que es... pertenezcas, no vas Ajá. a tener una certeza de qué está pasando ahí, y creo que es algo muy bello, ¿sabes? De hecho, ahorita que hablas de esa anécdota de un lugar que parece de masones, hay, Secretos. en Tepoztlán, Ah, digo, yo no fui, porque la verdad sí era como era de noche y estábamos viendo, pero es básicamente en Tepoztlán había un señor
que era masón, pero tenía mucho dinero y llegó a invertir y de hecho puso una biblioteca preciosa. Ah, la biblioteca de Tepoztlán. La biblioteca de Tepoztlán la puso un masón. Y él vivía ahí, pero por ahí, justamente por ahí por donde está la biblioteca, Ajá. hay un castillo. Y ese castillo está lleno de símbolos y también tiene que ver con, y era su propiedad. Y hay símbolos como mágicos y cosas así, o sea, de magia, Sí. como ocultismo y todo ese tipo de cosas, o sea, que tiene como de un caldo de todo, ¿no? Desde Wicca, de todo, Eso ¿no? está genial. Y que nadie, o sea, que ahorita está completamente abandonado, ¿no? Y que sí, la gente sí se va a ¿Se meter. mete? De hecho, mi hermana sí fue, pero Ah, yo iba el ¿Por qué tú 31. Tú no. O sea, Ah, fue apenas. Sí, fue en Halloween. Oh, O sea, yo no. estaba en Halloween, estábamos queriendo ir a explorar Qué algo bueno que así. no fuiste porque tienes que ir conmigo. No, pero íbamos caminando y la verdad sí se sintió, sí dio, Y yo. Sí. sí dio No. como bastante cosita porque ya era completamente de noche y empezamos a escuchar como Es que cosas claro, debe ser en una vibra dirección horrible. hacia el castillo. La neta yo no iría. O sea, yo de noche, creo que ni de día. O sea, yo soy muy miedosa. No, me dijo mi hermana que la verdad está muy bonito y que parece literal un Hogwarts. O sea, que literal es un Ay, las castillo dos. lleno de símbolos y que me dice mi hermana que literal no, o sea, no te sacarías de onda si ves de repente a alguien con una túnica y un libro caminando, o sea, Eso de que está parece genial. Hogwarts tal No me cual. sacaría de onda. O sea, Claro que me refiero, sacaría de verlo en onda. un sentido como Harry Potter, ¿no? O sea, en Claro. Harry Potter entras a Hogwarts y te sacarías de onda porque hay alguien Me con una cagaría de túnica. miedo. O sea, si yo estuviera en Es que Hogwarts, me está- cagaría. O sea, si fueras caminando y de Es que repente te somos encuentras muy un castillo. normies para eso, nos gusta la teoría, Muy pero siento nerds que o ya, muy muggles. no, o sea, digo, ya para todo, Creo que sí somos muy es muggles. que siento que nos encanta la teoría y nos encanta pensar, pero ya cuando te encuentras con ello, ¿qué haces? Está O cabrón. sea, aplicamos un Peña, ¿qué hubieras hecho tú? Es que Pero no, sí, o sea, es que eso muy justamente, cierto. y yo la verdad a mí siempre he tenido como como sueño de pertenecer a una logia. ¿Por qué? Porque me gustaría ver, porque yo en algún futuro, o sea, sí lo he pensado así como más guajiro, no sé si lo voy a hacer o algo así, pero sí me gustaría hacer una logia, pero primero me gustaría estar en una para ver qué se siente, Sí, cómo ¿cuál es su es la organización. estructura? Siempre ¿no? son los Illuminati. Ajá, los Entraron Illuminati, a los- o sea, como lo vieron en el podcast. profesor entró a los masones, no le gustó y dijo, yo voy a hacer lo mío. Y se armó a sus Y empezó, 5 o sea, realmente él se concentró cinco mucho alumnos. más en la ilustración, o sea, fue como más una logia muy temporal. ¿A qué me refiero con temporal? Que tenía mucho que ver con el despotismo, con el odio ya hacia un poco hacia la corona, y que ellos ya querían como, pues, liberar Algo nuevo. el conocimiento y que todo el mundo tuviera la oportunidad y así, porque eran gente letrada, o sea, ya había profesiones, ¿no? Y estaba llegando a ese punto donde decían así como, sabes que no me gusta, y por eso empezó este profesor, los Illuminatis, ¿no? Porque dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar, probablemente estos son mis 2 estudiantes que más veo que Cinco, tienen ese eran potencial, cinco, sí. y les voy a llamar un día a mi casa, y así de repente se hizo una logia Claro. de 40 personas que Como ya si de el repente... derecho empieza una logia con eso. Exactamente, Eran yo cinco creo que es porque Marco justamente no fue. eso, ¿no? Pero aquí empecemos ya un poquito, como nos encantan las teorías, como tú dices, entrar un poquito más. Tú, digo, hablando de masones, ¿crees que todavía haya algo más arriba que un masón? O sea, imagínate que llegas a nivel 33 y en ese momento te ganes la invitación a algún lugar. O sea, como a un filtro, Sí, es a que- un es que doble esa es la filtro. cosa. Pero también Yo que creo logia, ¿no? Porque hay de logias a logias. Yo creo que la gente más poderosa del mundo es gente que no sabemos que existe. Y ahí radica su poder en el anonimato. O sea, creo que el hecho de no ser esta figura, ¿sabes? O sea, como los presidentes que son los que gobiernan, ¿no? Pero en realidad alguien mucho más poderoso está atrás de eso Salinas. y nunca sabe. Pero es que Salinas sabes quién es. Es que Salinas fue un presidente. ¿Sabes? Yo no creo que Seguro. alguien que está a ese nivel, yo creo que es alguien que está a ese nivel, le susurra a básicamente al que va a decidir quién es presidente. Es que no sé si O se sea, han fijado como en está estas cabrón, grandes está bien películas denso ese. que hablan ya como de élites gubernamentales mundiales, nunca Ujú. les ves las caras. Siempre salen como en el anonimato y creo que esto es un guiño muy grande a lo que es la realidad. Y yo Justo creo que lo ahí que tiene decía. que ver con, o sea, hay mucha gente que le rebusca de que dice, no, es que el poder no los tienen los gobiernos, lo tienen los grandes empresarios, Bueno, Rothschild, Las élites, y- ¿sabes? o sea, como los que tienen Los el, Rockefeller, dinero, los todo Rockefeller, esto. Rothschild y todos ellos que Pues no se te ves supone muy que... lejos, güey, o sea, en narcotráfico, güey. Agarraron al Chapo y todos empezaron, no, es que seguramente él solo es la cara. Y él empezó a decir, según, ¿no? Eso es lo que escuché en medios amarillistas, Ujú. que él decía como que pues está bien que lo atrapen, pero esto no iba a acabar, Claro, ¿no? Porque pues, es que le cortas la cabeza y salen otras 5 Y es que ese es el o punto. estás cortando la cabeza. de la persona equivocada, Exacto. claro, porque la persona real nunca va a dar la cara. Ahí radica el verdadero poder y creo que es poder en el máximo esplendor, o sea, tener tanto poder que nadie sepa que existe. Pero ese es el Que no punto, exista aquí, una ¿qué huella poder digital de tienen? ti. Uy.
O sea, ¿qué poder tienen? O sea, ahí tú, o sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, ¿tú crees que tienen mucho dinero o tienen más bien como un... Tienen poder. o conocimiento, o sea, porque Es el que poder en siento qué que no- radica, o sea, en siento qué que radica no ese puedes poder, llegar a niveles así Decisiones, ¿no? sin... Sin dinero. Deja tú el dinero, no, sin un conocimiento real. ¿Y tú sientes que haya como un conocimiento que ellos tengan? O Sí, sea, claro, como de qué hay sería. muchas cosas que nosotros, por más que investiguemos, nunca se nos van No, a hay cosas que no decir. están en Siento que, Google, o sea, ¿por qué soltarían como cosas del área 51? Iba a decir área 31. Del área 51. Que también hay una. Así como tal, que se ven súper chafas, cuando seguramente tienen cosas... O sea, es que volvemos a esto. ¿Por qué como que invierten tanto dinero en tecnología y ciencia y te mandan imágenes bien puñetas? ¿Sabes? O sea, siento que realmente no te muestran lo Sí, que o sea, está tenemos pasando. imágenes de Marte, En super pero- full HD, 4K, o sea... pero un ovni se ve ahí como un... Ajá, sí, se ve que tienen Nokias los satélites. Sí. O Ahí el sea- Nokia pegado con gaffer. Así me lo imagino, así se ve la imagen. Y siento que esto es a propósito de mantener al pueblo como les dimos esto, pero se ve tan mal que lo van a dudar. Seguramente ya... Es que ahí volvemos, bueno, ahí me gustaría meter otro tema. No en este Es que podcast, ese es el pero punto de los reptilianos, masones. o sea, ese pedo de quién tiene el poder. Eso es lo único en lo que yo no creo, en los reptilianos. ¿Sí? Eso sí se me hace, Es pero una así. mamada, ¿no? A mí se me Una hace igual que lo de, o sea, tienen el control, o por ejemplo las torres 4G que es para controlarnos, o que la vacuna del COVID es un chip, ¿no? Pero no, A o sea, ver, me disculpa, sí es un chip. no, pero, o sea, es como si en el lore de Señor de los Anillos decimos que los, elfos tienen el poder. Es, O ¿por sea, qué? que sí, un poco. O sea, ¿por qué lo escucharías loco? O sea, ¿por qué el humano es el único que está, bueno, el único, como hay un chingo más? O sea, en nuestro universo Y los de teorías y así, pues estamos llenos de universos en las cuales hay muchas especies. Pues no me suena muy loco que en nuestro mundo haya otras especies de vida inteligente que tengan algún tipo de control. Pero Pero no aquí sé, mi no pre- sé, no pero sé, aquí mi creo que No pregunta te es- vayas muy lejos, el gato es dueño de tu casa. Ellos tienen el Mi control. Pero aquí mi pregunta es, a ver, la verdad, o sea, si les, es como la pregunta de la Tierra plana, o sea, si la Tierra es plana, ¿qué cambia? Nada. Yo creo que si sabemos algo, es porque no sabemos nada. O sea, si realmente tenemos... Es que es eso. Si nos metemos a YouTube y hay videos de cómo están iniciando a alguien en los masones, ¿crees que una logia con No lo va a tantos años, permitir. o sea, por favor? Yo creo lo Seguro- mismo. O sea, de que se seguramente- haya filtrado alguna vez, No, pero no, con la güey. cantidad, o sea, Hay un imagínate. video de Bert Ujú. que va, ves que él tiene como 1000 trabajos y un día Ujú. es carpintero y el otro albañil. Bueno, uno fue un día siendo masón y lo dejaron filmar como... Ay, ajá, Entra- sí, ay, sí. Pero es que, Exactamente. digo, para mí, Si sabemos algo es porque no sabemos. hasta si yo Exacto, fuera masón, sí. haría ese tipo de cosas, o sea, haría que la gente intenta hacer ese tipo de cosas, porque imagínate que por cosa, o sea, tienes ahí un espía de Inglaterra y se metió a tu logia y logró sacar un video, pero tienes 1 millón de videos en internet que son de cómo inicias en una Como logia, fake news. ese se vería completamente opacado Oye, por los otros millones, Simplemente, ¿no? o sea. Es que sí, yo siento que no es tan complejo como todos creemos que es. Es que yo creo que es muy fácil pensar, ok, remóntate a tu Paul de 5 años, tu Ujú. balita de 5 años. Que se te cayó un diente y te decían que un ratón Ajá. venía por él o un hada y te dejaba Y dinero. te lo güey. creías. O sea, y era tu verdad y decías, no, pues claro, No suena te algo- vayas tan lejos, suena súper solo lógico, Santa güey. Claus. Eso para mí fue horrible porque yo me enteré No. grande de Santa Claus y a mí mi papá me dijo, ¿de verdad crees que hay un señor panzón que va, me acuerdo perfecto, que va repartiendo regalos por todo el mundo? Y, Sí. y en ese momento dices, Claro. espera un momento, Exacto, es sí que no suena lo un poco piensas. ilógico, Y tú, ¿no? Son como Ah, verdades arraigadas. Hay 2 santas. Imagínate. O sea, y sigues con eso y también, o sea, no tampoco Un santa nos por vayamos tan lejos, no continente. nos vayamos con algo Ay, más de disculpa. cultura. Simplemente el sexo, la vida sexual. ¿Cómo nace? ¿Cómo te reproduces? A los 5 años juras Siempre que es hay un una... mito. O sea, es Una como... cigüeña, la flor. pues tal vez le escupen a una taza y le Lo meten pidieron al en micro". Amazon. Sí, güey, o sea, cero vas a darle al clavo de chiquito de, pues, se la metes y ya.
Así Es un Exactamente. programa familiar. No, es para mayores de 18. No, de hecho sí es para mayores de Ah, 18. sí. Tiene Está restricción. tiene en YouTube. restricción porque sí, o sea, Porque Spotify. fuma. de que estamos fumando, de que decimos, pero X. Ay, Pero a lo que voy menos. con esto es, yo creo que aquí ya entrando como un poco más, ya dijimos las teorías, ahora como entrando un poquito más en lo que podría llegar a ser hoy, yo creo que sí siguen existiendo y yo creo que es muy posible y yo creo que es muy verdadero que no creo que los masones ni cualquier logia que exista actualmente, famosilla, por así decirlo, Es que se le echa sea famosilla. el tope, ¿no? O sea, porque yo Por creo que, supuesto que no. imagínate que ya eres un masón nivel 33. ¿Tú crees que en ese momento, según, tendrías ya el último nivel y estás muy cerca de conseguir, ¿cómo decías? Apoteosis. La apoteosis, ¿no? Y de repente llegas al 33 y dices, me siento igual que en el 1, güey. O sea, maybe sé mucho más. Claro. Pero me siento, o sea, yo lo puedo decir, por ejemplo, con Apolo 11. ¿Cuántos episodios hemos hecho de un tema distinto? Vamos a llegar a los 100 episodios. Vamos a llegar a los 100 episodios. Son 100 semanas que he estado aprendiendo una cosa nueva. Si no es que este es el 100. Y la verdad es que, Espera un momento. no lo sé. ¿Cuántos? Lo sabrán. 93 videos, no, 94, 92. No, ¿y cuántos? O sea, videos, ¿no? Ay, me Sí, están sí, sí. llorando los O sea, No, pero podcast. podcast. Según yo, podcast. Sí. Y en ese sentido, si te soy sincero, si yo miro cuando hice el primer podcast, ahorita Te sientes me igual. siento igual. A No, pesar yo de no, que. güey, yo no. No, o sea, de que me El siento cerebro igual. de Jorge. No, o sea, No, que o me sea- siento igual no en el sentido de que sepa lo mismo. Me siento igual en el sentido de que tengo la misma necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? Ah, no, sí, claro, pero, o sea, simplemente cómo te ves, cómo sabes hablar frente a una cámara, Ujú. cómo... Lo que puedes- sabemos y cómo podemos hablar y toda la información que claro. tenemos, cómo la aplicamos en nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, Es que también el cigarro. ufas. Es que ya Sí, se sí, duerme sí. muy temprano. Es muy tarde, amigos. yo creo que si yo, imagínense, hipotéticamente, llegara a un nivel 33, yo la verdad no me sentiría satisfecho con eso, ¿no? O sea, yo creo que si estás en una logia y tu logia es justamente llegar a la apoteosis y esa es tu gran motivación, yo no creo que dirías, estoy en 33 y aquí me Pero quedo también súper esa es la cómodo, ¿no? naturaleza del ser humano. Nunca está suficiente. Nunca se siente. Pero yo creo que es a la vez al Completo. contrario, como que siempre está esa cosquillita, pero yo conocí un montón de gente que es como de, lo que sé es suficiente. Y es como de, No, ¿cómo Pues, Bueno, puedes? pero es gente muy. Perdón la palabra, pero siento que es quedarte en la mediocridad. Sí, Pero claro. si estás Hay en mucha una de gente estas así, logias, conocemos a un por ahí. yo creo que tú nunca vas a sentir que ya lo alcanzaste. Y yo creo que en ese sentido es como el primer filtro es la masonería, ¿no? O sea, Claro. de que llevas toda tu este vida. espíritu de aprender. Ajá, y yo creo que llegan, y yo la verdad sí pienso que hay alguien que llega y te dice, ok, esta ni siquiera tiene nombre. O sea, Sí, no claro. tenemos nombre, Es que yo siento no hay que es señas, eso. no hay símbolos, tú solamente sabes quién es. Las que son Y ya realmente está. poderosas no las conoces. Nosotros no sabemos. No, y ni que siquiera existen. creo que exista Siento que es el como nombre, una cortina ¿no? de humo. Simplemente nadie habla sobre el G10. Así de fácil. O sea, las 10 potencias más cabronas del mundo se reúnen una vez al año a hablar de qué pedo, qué va a pasar en el mundo. ¿Crees que si eso es tan público, que no haya algo más denso? Claro. Que no haya un G3 o un... no, G33. deja, o sea, ¿sabes? Algo que lleguen las 3 potencias con los 3 güeyes más poderosos y digan, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? O sea, obviamente, está muy güey. cañón. Y si nos remontamos a la historia, a los señores feudales, imagínate que los señores feudales Ujú. son tu realidad de poder, son tu presidente y no ves más allá. Y el rey era ese güey que mandaba. Y detrás del rey tal vez había otro güey. Pero simplemente no lo puedes dejar en, pues veo a mi señor feudal y él es el que decide qué pasa aquí. No, no, no. Él puede tomar iniciativa, pero el que dice es el rey. O sea, el rey dice, ¿quieres hacer una nueva muralla? Ok, tal vez no, tal vez sí, ¿sabes? Lo podemos ver de esa manera, de una manera muy simple, una metáfora muy básica y que todos podemos entender, o algo más denso como los masones. Ujú. Y yo creo que aquí es algo que les quiero hacer la pregunta, ya un poquito para cerrar. Va. Es, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿creen que eso esté como correcto? O sea, de que gente con esa cantidad de conocimiento, o sea, que se ha dedicado toda su vida y está en Moralmente una correcto, logia, éticamente correcto. ambos, o correcto. sea, ambos, si es moral, si es ético, en el sentido de, ok, imagínense que es alguien que lleva estudiando sobre un montón de cosas, está en una logia, tiene completamente información de gente que tiene mucha educación y cosas así, son gente culta, y que eso va pasando por niveles y llegan a un nivel donde tengan decisión y con un conocimiento que los respalda, con una cantidad de personas que son buenas en lo que hacen. ¿Ustedes creen que es correcto que nosotros no lo sepamos y ellos estén controlando esas cosas? ¿O preferirían ustedes que sería como más como
abierto, ¿no? O sea, de que yo soy el que tiene el conocimiento y yo soy el que manda aquí porque Es que yo así creo es, que la mayoría de la gente no está preparada para nada de eso. Ah, cero. O sea, es algo muy fuerte. ¿no? Ujú. Es Fuertísimo. como una cachetada de conocimientos que te Ujú. abrumaría, creo yo. Sí. Así lo veo yo. Pero tú lo ves bien, o sea, por ejemplo, tú háblalo desde tu perspectiva, o sea, ¿tú sientes que está bien que hagan Dale eso? más control de las decisiones de tu mundo. Pues es que a final de cuentas es como un poco el eterno retorno, ¿sabes? Ujú. Yo no voy a hacer un gran cambio en esto, ¿sabes? Entonces realmente, ¿cómo? Sí. Es que, o sea, ¿cómo lo explico? Siento que es como decir lo mismo de, ¿y si somos una simulación? Ujú. ¿Sabes? O sea, siento que el humano nunca se va a sentir en control. Y es esta necesidad de querer controlar, de querer saber. Y creo que a veces está bien que el peso del mundo no esté en tus manos. O sea, imagínate qué haces con todo este conocimiento, qué abrumador. O sea, yo sí preferiría en este caso no saber. Y creo que es como cuando ves una serie de misterio Ujú. y que al final resuelven el misterio y no era como tú lo creías. Ujú. Creo que pierde mucho la magia, como Sí. el saber completamente. Es como cuando un mago revela sus secretos. Ujú. Deja de ser wow, ¿no? Y siento que sería un poco el efecto para todas las personas que nos gustan las conspiraciones, porque tienes Ujú. una por acá, tienes otra por acá y a la vez todas hacen sentido y la realidad es una muy diferente. Sí, Y que es la creo cosa que más fácil es algo de este muy no- simple. sí. Y siempre es eso. La respuesta siempre es simple porque el humano se complica por naturaleza. Entonces creo que yo en mi caso me gusta no saber y tener varias teorías y ser feliz como Ujú. viviendo en, ¿y si es esto? ¿Y si es aquello? Y en unos años cambiar de opinión y decir, no, yo creo que es esto, ¿sabes? Ujú. Creo que ahí está la belleza del humano, como... En siempre tener esa duda y estarla Es que investigando y... nunca vamos a tener la certeza de nada, ni de quién creó el universo, ni de si existe Dios, de nada. claro. Somos Por una eso- gran incógnita. Toda la vida. Y eso está genial. No tenemos Sí, que porque saber tenemos la todo. oportunidad de descubrirlo o de pasar todas nuestras vidas como intentando de... Claro, es como que hay después de la muerte, cuando te mueras sabrás. Ajá. Y eso me parece bellísimo. Sí. Muy poético. Es que Pero sí, buenísimo. No, se sí. quedaron súper callados. Y yo como, Estuvo buena. Es que estoy No, procesando. Yo creo, o sea, no nos vayamos tan lejos. Yo creo que sí es bueno porque, digamos, en una república, ¿no? Se basa en la democracia. Ujú. Pero hay dos partes, ¿no? La democracia para elegir quién es, pero, güey, ¿cómo sabes que el pueblo sabe a quién quiere? O sea, es como si Ujú. tú como papá le preguntas a tus hijos como, ¿qué prefieren? Que compre una pantalla o que ahorre para sus universidades. van a decir pantalla. Van a decir, un Xbox. O sea, güey, tú no sabes qué necesitas. O sea, el gobierno, o sea, es como, ahorita nuestro presidente intenta una república sumamente democrática y quiere hacer, a cada cambio que haga y cada decisión que tome su gobierno, quiere hacer una democracia, ¿no? Que todos decidan, que el pueblo decida. Pregúntame, o Si la sea, gente aparte tiene de el que conocimiento. en nuestro país hay un porcentaje fuerte de gente que no sabe y no le interesa. Analfabeta. Sí. Sí. Y también, o sea, güey, si van a hacer, no sé, te preguntan, ¿dónde invertimos como país? Es como, güey, no, Es que te preguntes, das hazlo cuenta de tú. que el peso del país Por algo vale... estás ahí. El peso del país vale una despensa. Tan crudo como eso. Sí. O sea, algo tan importante como lo es 500 tu pesos, voto, 500 pesos. lo vale una despensa. ¿Y Un sabes qué es kilito lo de más cañón? frijoles. Que es para familias que realmente lo necesitan. Sí. Y eso está cañón, ¿sabes? Porque para ellos realmente eso vale porque es mucho. Sí, exacto. Convencer a Y la yo creo que en gente ese de- sentido, creo que el La democracia, yo por eso no estoy a favor de Yo no estoy a favor para nada de la O sea, democracia. yo prefiero o sea, que me impongan y me digan, ¿sabes qué? Él es el más preparado para el país que hoy en día está. Sí, y él exacto. y él va a ser, y él lo va a arreglar. Que ni me yo digas qué va a yo hacer. sería más feliz y me sentiría más como de, ok, ¿Para qué no, nos la va a explican? cagar tanto, Güey. porque por justamente esa parte, si fuera alguien que me dicen, a ver, no te estoy preguntando, esto es una persona que tiene esto y esto y esto, su equipo sabe esto y esto y esto, y así va delegando a un Güey, punto o sea, donde son personas que saben lo que Simplemente, hacen. ¿para qué me prometen en campaña que el PIB y la chingada, güey? Hace 6 meses entendí que era el PIB, güey. Sí, o sea, Yo también. güey. Saludos, mis Gaby. O sea, no me hablen así, no me griten, güey, o sea, hagan las cosas que tengan que hacer, o Es que sea, es también parte como del cabildeo, confundir mucho a la gente que suene súper. es que por eso, yo creo que era mejor antes
Bueno, no, es que... Y él, es un honor estar con Obrador. No, güey. Yo creo que no va por ahí. Es como, güey, que te impongan, ¿sabes? Que sea como, es la mejor persona para el puesto. Es como si le preguntaran en una empresa de producción, a los jalacables, quién quieren que sea su productor. Güey, el productor va a llegar y nos va a decir cómo hacer las ¿Cómo cosas. jalar los cables? O sea, yo hago mi chamba, tú haz tu chamba. ¿Ok? Y si es lo mejor para el país, que sea lo mejor. Sí, Tus papás nunca te como un preguntaron reloj. en qué O sea, de que primaria maybe- querías estar, güey. No, Ah, ellos ¿no? ellos sí hacían su investigación y decían, yo creo que esta es la mejor. O de que a lo mejor hacían la investigación entre dos y te decían, ok, estas son dos iguales, vamos a darle la decisión, ¿no? Porque a mí me pasó, o sea, que me dijeron, oye, aquí está esta escuela, ¿no? Y está bien, ok, ¿te quieres quedar aquí o te quieres ir Sí, allá, bueno, ¿no? ahí entran mucho las posibilidades y lo que puedan pagar, ¿no? Claro, es también hablar un poco desde el privilegio, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Pero, pues, es de donde se puede hablar. No, no es cierto, no. No, pues yo creo que es así. O sea, es bueno. O sea, yo creo que éticamente es lo mejor y moralmente también. Ya creo sabemos que en una relación te gusta que te mandonen. Y yo en ese sentido, o sea, ya respondiendo mi propia pregunta, yo creo que la verdad, no sé si está bien o está mal, pero creo que es lo que se necesita en ese sentido. ¿Por qué? Porque la verdad, sí a lo mejor sería muy importante y yo creo que más en esta época no hay tanto, y insisto, es creo que hablar un poco desde el privilegio, pero los que tengan este privilegio y obviamente estén escuchando este podcast es porque tienes internet y tienes el tiempo de estarnos escuchando y en ese sentido, si tienes internet creo que tienes la herramienta más Poderosa. espectacular que ha tenido la humanidad, que es literal, tienes a distancia de un celular, La el investigar información lo que quieras, o sea, lo que que quieras. puedes tener. Porque hay información. Sí. Que puedes tener, pero creo que investigando toda esa historia, puedes tener muchísima más información y decir, ok, esto es lo que puede estar pasando, ¿no? Y de ahí llegar un poquito más y acercarnos cada día más a esa parte, ¿no? Y en ese sentido Pero yo creo mucha que... gente no tiene como las ganas de investigar. Digo, si tú, Exactamente, Apolo 11, pero cuando fan, les dices que existen los estás aquí, Illuminati... ¿les gusta? Sí, exacto, pero cuando alguien, por ejemplo, alguien normal, en ese sentido le dices, los Illuminatis existen, la gente se enoja porque dicen, es que ellos controlan todo y están súper enojados. Y en ese sentido yo creo que es todo lo contrario, creo que si le confiara a alguien mi planeta sería a personas que están, Capacitadas, por o sea, supuesto. aprendiendo toda su vida, están en logias, son profesionistas, están investigando sobre todo lo que pueden, conocen a un montón de gente que tiene un montón de información y sí, que obviamente siempre va a estar en interés propio. Pero yo creo que cuando ya tienes ese nivel de investigación y ese nivel de conocimiento, hay un punto donde dices, ok, ¿estoy yo primero o está en sí? O sea, es cuando tienes un objetivo tan importante como ese, como el llegar como a la plenitud, por así decirlo, y trascender en ese sentido, creo que yo le doy más confianza a esa persona a que si realmente viviéramos en un mundo donde, sí, todos vamos a elegir, ¿no? Porque la verdad, el todos vamos a elegir es que lamentablemente no todos tenemos los mismos privilegios, la misma educación, en los mismos conocimientos y yo creo que el hacer eso es que a veces, yo lo puedo decir desde mi ignorancia, es que a veces no sabes cuál es la mejor decisión, tú puedes pensar Claro, te puedes es que informar, pero está no súper sabes. tonto, porque Tu está realidad. haciendo un tren, está afectando el ecosistema, pero a lo mejor él lo está viendo desde otra perspectiva de cómo tiene que levantar económicamente al país, porque a lo mejor sí el ecosistema es importante, pero la gente está muriendo de hambre, ¿Qué es ¿no? más importante, O sea, no? O sea, ahí está como, ese es el punto de las prioridades y yo siempre lo he dicho, o sea, no porque a lo mejor me parezca erróneo lo que puede hacer un gobernante, no quiere decir que no sea la mejor opción que él tiene, ¿no? volvemos Porque a no Peña, estoy en ese ¿tú qué lugar. hubieras hecho? O sea, Seguro yo no ahí, esa pregunta fue para pendejear a México. Y es Fue que- como, güey, yo estoy aquí, ¿tú qué hubieras hecho? Es que eso sabes me que vale está muy pito, cañón. Yo lo hice. Que un presidente deja de, o sea, por ejemplo, Obrador deja de ser Obrador en el momento que toma, ¿sabes? Que toma el mandato, porque ahora ya no estás viendo por ti y tú como persona pasas a segundo plano. Exactamente. Está cabrón. O sea, renuncias a ti mismo por tu nación. Si Y ser eso está papá muy de estar cañón. cabrón porque tienes que decidir por 2. Y está caro. Imagínate ser presidente, güey. No, o sea, ser presidente te estás preocupando, o sea, por no sé Por cuál es la todos. población de México, la verdad, o sea. Bueno, se supondría, ¿no? Que hagan eso. No, por eso está dividido en Pero poderes, también, ¿no? también, o sea, también está mal que pendejemos de esa manera. Y en México se da mucho, y pues yo creo que todo en Sudamérica, se da mucho esto de criticar al gobierno. Hay que sentarnos un poco a pensar de, ¿por qué Una yo vez no más, estoy ahí? Es un honor estar con Obrador. No, ¿por qué yo no estoy ahí y él sí? ¿no? Claro, O sea, sí, por sí, algo él tú está que ahí. dices- Exacto, sí. Y yo estoy aquí desde mi casa viéndolo desde la tele Criticándolo. diciendo, es que se sentó mal, es que no sabe pronunciar. Güey,
Tú tampoco Eso sabes no importa, o pronunciar. sea, mira, tú sabes inglés, pero él sabe dirigir un país, cállate, ya. O sea, yo creo que no sé, soy mucho de criticar y decir yo hubiera hecho esto, si me dicen, ok, vas a ser presidente por un día, me muero. O sea, me da un ataque de estrés durísimo. No, que te la pasarías en el baño todo el día. Oye, como el stand-up de Ricardo Farrell, güey, que de repente un día se despertó, Peña Nieto le hicieron, acabas de matar a 43 estudiantes. Pero yo no hice nada, yo estaba dormido. O sea, güey, ¿qué pedo? O sea, todos lo adjudicamos a ellos cuando no es uno, es todo un gabinete. Claro. No, y deja tú el son- gabinete, o sea, te puedes ir abajo y llegas hasta ti, son ¿no? O diputados, sea, o sea, sí, nosotros hay que hacerlo mejor para poder formar parte de una sociedad, porque somos parte de un engrane enorme, pero entonces somos esos engranes que se pueden reemplazar. Y el engrane grande, por algo es el engrane grande. Y por algo está Como ahí. la abeja reina. Y tal vez sea por intereses, por Lo que sea, pero ahí está. Pero ahí están, y tú no, entonces cállate la verga. Pero bueno, para concluir, ¿cómo quisieras concluir, Palita? Pues en que estuvo súper interesante, creo que a pesar de las desviaciones, porque es un tema que se presta demasiado, Sí. creo Sí. que, o sea, pudimos haber tocado como esta riña con los templarios, de la cual nace el viernes 13, todos estos, como mitos. Si quieren masones para todos con Balita, denle like. déjenlo acá abajo, denle like y déjenlo acá abajo. Y si nos estás escuchando en Spotify, mándanos a @apolo11.fm en Facebook e Instagram. Recuerden que también tenemos TikTok, que es TikTok. @apolo11fm. Vayan a ver, Pero ahorita. ahí está Artemisa. Ahí está nuestra Ah. protagonista. Y nuestra tal vez bella. hay un TikTok de Balita bailando. No lo creo. Que empiece tú. Tal vez tú, está en un lugar tú, secreto de tú, TikTok. tú. Búscalo. Pero yo creo que fue muy interesante, creo que fue una plática súper rica. Sí, está Ujú. rica. O sea, creo que yo siento que cuando me siento aquí y me planto a hablar con ustedes, siento que soy como la persona más snob de la vida, porque empezamos así. A ver, tener un Hasta podcast es empezamos muy a hablar snob. como O así, sea, claro. Pero bueno, Pero sí. está padrísimo, ¿sabes? Porque sabes que nadie te está juzgando y que no están diciendo esta vieja que está Yo lo diciendo. que sentí es fue gente como- que piensa similar a ti, siempre que creo que está empezamos a padre. grabar- vamos a hacer una logia. Siempre que empezamos a grabar ¿O no? Apolo 11 en la tercera temporada, cuando empezamos a platicar, yo siento que aquí hay una cortina, no hay nadie, nada, ¿sabes? Sí, No yo se está también. grabando Es nada. que se siente es una como muy plática. natural, muy orgánico, y creo que Ujú. eso ustedes tienen una gran labor como conductores, los felicito, porque te hace, o sea, te sientes cómodo, o sea, y puedes fluir y puedes hablar, y esto se puede extender horas, Horas. y de verdad como que es muy difícil llegar a una conclusión, porque no sabemos nada de nada, nunca vamos a tener la certeza O de sea, nada. todo lo que Exacto. sabemos realmente de masones es de masones que se han salido y han dicho que es eso, o gente que ha especulado. O sea, realmente O de nadie. escritos, o sea, como que mitos, historias, libros, o sea, como que... O sea, la no hay alguien, no hay realidad- masones que hoy en día salgan y soy masón y así Claro, es la esto. Y todos realidad digan, no sí, sí, sí. existe, entonces... Yo creo que no todos los logios se manejan igual. Y- Ujú. Entonces yo defino esto como la gran incógnita de la vida. Los masones. O sea, los masones En general. Y logias. ¿no? Es como, En ¿sabes? Un general. ejemplo muy grande de que no sabemos nada y no lo sabremos hasta que alguien decida Yo que solo estamos sé listos. que no sé nada. Exacto, Pues esa siempre ha sido mi duda, ¿cuándo estamos listos? exacto, es que es Tú muy no vas a interesante. saber. Es como cuando va a llegar el amor de tu vida. Cuando estés listo. Es el eterno retorno, Cuando vas estés a listo, correr, cuando- vas a correr en el mismo círculo y vas a llegar al mismo punto, ¿sabes? Sí, y si no Creo estás que- listo, no va a pasar. Ujú. Y creo que está bien, ¿sabes? O sea, creo que Creo que está es bien, parte yo de la creo- magia de estar vivo. Y yo creo que en este punto de la pero búsqueda, sí, si nos sí. esforzamos, como lo estás diciendo ahorita, de que a lo mejor sonamos un poco snobs Sí. de estar hablando de esta manera y con lo que estamos platicando, pero creo que este es un pequeño paso para poder, que a lo mejor si nos toca, a alguno de los tres o a los tres o como sea, a lo mejor empezar a vislumbrar esas cosas que no sabemos y empezar a saberlas. Y obviamente, creo que aunque sepamos lo que sepa, sí, ¿viste? Aunque tuviéramos Alfredo. el conocimiento que tiene la persona más poderosa de este mundo, así, imagínense esa persona, la más poderosa, y toda la información que tiene. Aunque tengamos esa información, creo que no estaríamos ni en un 0.00001% de la información que realmente existe, ¿no? Y Yo creo que un poco más cerca. no, Pero- o sea, me refiero, imagínate, o sea, de nuestra realidad y de nuestra existencia, creo que no tendríamos ni siquiera un decimal. Está muy Yo- cañón eso. ¿Ya terminaste tu conclusión? sí. Ok. Yo mi conclusión es, va más allá de todo esto y como hemos dicho, el humano siempre quiere más y eso es yo creo que muy bueno. Y entonces mi conclusión para todos ustedes, los que nos oyen y nos ven, es nunca se conformen, o sea, nunca lleguen a ese escalón 33 y digan, listo.
y se siente, no, siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo más que hacer, siempre hay más gente que conocer, hay decisiones que tomar, entonces así es la vida y desde que nacemos estamos tomando decisiones y acciones, entonces nunca paren y siempre vayan a favor de su felicidad y yo creo que eso es lo más importante, nunca se detengan y cuando lleguen y se sientan felices y plenos, den más, o sea, siempre se puede dar un porcentaje más y siempre esfuércense al 100%, al 150% y yo creo que van a llegar muy lejos. Sí. La vida es una torre de Jenga, así es que piensen muy bien sus decisiones. Exactamente. Así de frágiles. Bueno, yo creo que no hay nada más que decir. Sí, no hay nada más que decir. Bueno, pues recuerden seguirnos en Apolo11, @Apolo11.fm en Facebook y en Instagram, Apolo11fm todo de corridito en TikTok. Valita, tus redes. En todos lados estoy como _Valeria Rosell, ROSELL. También la pueden escuchar en Spotify, los que están en Spotify, escuchen sus rolitas, están muy buenas, en Valeria Rosell, ¿no? Así es. Rosell, una S, doble L, ¿no? Así es. Va. Afirmativo. Entonces, pues bueno, no hay nada más que decir, les mando un besote, mi nombre es Jorge Roldán. Valeria Rosell. Mi nombre es Paula Nosh. Y esto es Apolo 11.